A ver, ¿me escuché? ¿Cómo están? Ah, ya se escuchó el ánimo, ya por ahí comimos nuestros alimentos. Para continuar con esta jornada, me voy a permitir presentar al doctor José Luis Ramírez Ramírez, quien es el director general de ITES. Les pido por favor un fuerte aplauso para él. Bueno, entonces, doctor, no sé si nos puede regalar un mensaje de bienvenida para todos nuestros docentes aquí presentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ya en la mañana el doctor Rubén Lara les dio la bienvenida en representación de la dirección académica de la institución. De mi parte, como director general del ITES, replico esa bienvenida a este día de trabajo. Y bueno, pues hoy tenemos el honor de que nos visite el maestro Alderno para efecto de hablarnos sobre microcredenciales. Yo espero que le esté pasando bien y que dentro de las condiciones que tiene la institución ustedes pueden estar trabajando de manera cómoda. Veo caras conocidas del Moroleón, por allá por atrás y otros más que ahorita ubico. Bueno, para todos los de la región, bienvenidos ahora que están ustedes colaborando aquí en la delegación de Acámbaro, también a Sael, que viene de Cecitec, Yuriria. Sean pues bienvenidos a la institución. Dejo ya el micrófono con los muchachos para poder empezar la jornada de trabajo de microcredenciales. Agradecido por ustedes porque nos hayan visitado. Gracias, y brindémonos otro fuerte aplauso al doctor José Luis Ramírez Ramírez, quien nos prestó su institución para llevar a cabo esta jornada. Para el siguiente número me voy a permitir leer un poco de la semblanza del maestro Aldelmo, de todo su trabajo. El maestro Aldelmo Emanuel Israel Reyes Pablo, actual subsecretario de Educación Media Superior y Superior, es un líder en diseño e implementación de políticas para la pertinencia educativa y laboral. Ha impulsado habilidades STEM y emprendimiento. Es iniciador de la formación dual en Guanajuato. Fue asesor de gestión estratégica en la SEC en 2019. Director de capacitación y empleo y desarrollo económico en el municipio de León en 2015-2018. Además de ser director del IPN Campus Guanajuato 2012-2015. Es estudiante de doctorado en ciencias, maestro en ciencias e ingeniero bioquímico por el IPN. Profesor desde 2002 en las universidades NSB, IPN, UPIC, IPN. Universidad de Guanajuato. Ha publicado en neurociencias y nanomateriales, dirigido tesis y mentoreado proyectos de innovación. Ha sido vocal e integrante de la CUEPES, la Comisión Estatal para la Productividad, el Consejo de Capacitación, Empleo y Competitividad y del primer Consejo Directivo del Clúster Automotriz de Guanajuato. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad es que me da mucho gusto poder coincidir con ustedes esta tarde aquí en Salvatierra. Muchas gracias, José Luis, por recibirnos a ti y a todo tu equipo. Esta iniciativa que ha tenido nuestra delegada, la maestra Vero, la verdad es que la celebro porque permite que podamos reconocer las buenas prácticas de todo lo que hacemos, aprender no solo de lo que, como en el caso del día de hoy, yo puedo venir a compartirles, sino más bien es un aprendizaje conjunto. Agradezco pues ahí la presentación, la semblanza. Lo único que me da cuenta de esa semblanza es que soy viejo y que he estado en varios lugares y realmente sí es una brecha muy corta cuando podemos reconocer a buenos amigos, a muchas personas, y cuando uno avanza más en edad pues ya se te termina olvidando, ¿no? También por la propia vejez. Justo lo que yo estudié, lo que mencionaba ahí de neurociencias, es Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa. Eso es parte de lo que hago en mis ratos libres en el tema de investigación, neurociencias con ese enfoque, no educativo. El día de hoy quiero platicarles de microcredenciales, pero la realidad es que es el pretexto, no solo para hacer un abordaje diferente de lo que significa la educación en estos tiempos, sino sobre todo este pretexto de poder hablarles de microcredenciales tiene que ver con platicarles cómo estamos leyendo
las características generacionales de los chicos y las chicas que estamos recibiendo, lo que va a pasar los próximos años con los avances tecnológicos sobre todo, y el reto que tenemos a la luz de estas dos cosas, ¿no? Las características generacionales, los avances tecnológicos y sus implicaciones en el conocimiento. De tal manera que, con esto en mente, una propuesta que busca atender de una manera más ágil el tema de la educación son las microcredenciales, pero es una propuesta. Hablaban ahí de también la experiencia en el diseño de programas educativos que buscan hablar de pertinencia, y algo que hemos estado trabajando con nuestro equipo tiene que ver con los indicadores educativos. Históricamente hemos medido lo de siempre, el índice de reprobación, el abandono, la deserción escolar, la eficiencia terminal, pero realmente eso ya empieza a ser cuestionado porque, y ahorita lo verán, quiero que empecemos a reflexionar en media superior específicamente de qué se acuerdan ustedes cuando estaban en la prepa. ¿Qué es de lo que más se acuerdan cuando estaban en la prepa? Y si me preguntan a mí, fue un momento oscuro de mi vida, eso no viene en la semblanza. Yo estaba estudiando en la vocacional 6 en la Ciudad de México, iba en el turno vespertino, entonces entraba a clases una vez a la semana, a 1 o 2 materias. O sea, yo aprendía con las copias de mis compañeros que tenían la mejor letra. Me acuerdo yo de la preparatoria, pues, del relajo que echaba, que me iba a veces, eso no está grabado, es lo bueno, me iba de porro. Yo no era líder pues, pero ahí andaba en la bola. Eso es de lo que yo me acuerdo de la vocacional, que fue un momento donde eché mucho relajo. Pero sí tenía claro que yo quería seguir estudiando. La realidad es que no todos tenemos esa claridad, o no todos logran tener esa claridad. Entonces, yo les estoy hablando de hace 30 y tantos años, cuando justo yo estaba en la prepa. La invitación es que con lo que hoy les voy a platicar, empecemos a reconocer que tenemos ya en puerta un cambio de paradigma sobre los modelos educativos. Y no es porque queramos, y no es porque nosotros hayamos nacido y crecido el siglo pasado, sino que la realidad es que las nuevas generaciones traen un chip muy diferente. ¿Sí me ayudan con la siguiente? Gracias. Hace algunos años, como les decía, cuando nosotros terminábamos la carrera, existía algo que se llamaba la promesa de título. Quería decir que cuando tú terminabas tu educación con un grado de licenciatura, podías dedicarte a eso por el resto de tu vida y tu futuro estaba prácticamente garantizado. Incluso nosotros aspirábamos a tener un buen empleo, lo que sea que eso signifique, y estar ahí toda la vida. Jubilarme, tener un buen ingreso. Los más osados buscaban emprender algún proyecto, pero al final la vida, digamos, era mucho más clara, porque era llegar a un buen lugar donde hubiera un ingreso fijo que me permitiera vivir tranquilo por el resto de la vida, dedicarme a una sola cosa por ese resto de mi vida y listo, se acabó. Eso se llama promesa de título, pero desde hace 15, 20 años ya no es una realidad. ¿Qué ha pasado? Estos son datos del INEGI que hablan de una encuesta sobre ingresos en los hogares, y vienen los datos del 2016 en la barra café y 2024 en la barra verde fluorescente, son los más recientes. El censo se hizo, o los datos se tuvieron el año pasado y se publicaron hace un mes apenas. Fíjense el ingreso que tiene uno adicional por haber terminado un grado educativo. Si nos vamos al bachillerato, que es el día de hoy uno de los principales niveles que tenemos, y luego me voy a profesional, en el 2016, cuando uno terminaba una prepa, ganaba un 64% más de alguien que no estudiaba la prepa. En tan solo 9 años, de estar en 64, bajó al, ¿quién se fue? Al 5%. Entonces, una persona que termina la prepa realmente ya gana lo mismo que alguien que no terminó la prepa. O sea, y no son datos inventados. O sea, al final eso es lo que de manera censal se está reportando. El bachillerato, el terminar la prepa respecto a lo que antes ocurría, ya no marca una diferencia de tener un mejor ingreso. Si ustedes se acuerdan, en muchos de los lugares de trabajo te decían la preparatoria terminada. Y cuando uno les pregunta por qué, bueno, asumen que cuando uno termina la prepa lleva cierta madurez, cierta disciplina, cierta formación en valores, y eso te permitía tener un mejor ingreso respecto a los que no tenían la prepa. Con estos datos eso ya no es cierto. Y en el caso de nivel superior, hace 9 años prácticamente era 400%. O sea, una persona que terminó una carrera
ganaba 4 veces más que alguien que no terminaba una carrera, que no estudiaba una carrera. Entonces, digamos, eso era alentador. Sin embargo, 9 años después prácticamente es la mitad. Entonces, lo que yo ganaba antes por terminar una carrera ya se redujo. Sí sigo ganando más, pero ya es la mitad. Entonces, ustedes también ya saben que empresas, sobre todo de tecnología, como Google, como Microsoft, desde hace muchos años ya están contratando sin tener título. Llegan los jóvenes y le dicen, a ver, ¿sabes programar? ¿Sabes codificar? ¿Sabes hacer esto, aquello? Pásale, ¿qué estudiaste? No me interesa. Más bien es qué sabes hacer. Y en ese sentido, pues nos está jugando en contra, porque ya no necesito yo tener un grado académico. Ahora, si a esto le sumamos que las características generacionales quieren todo rápido, la inmediatez. Un programa, y no es porque estemos en el tecnológico, un programa de ingeniería dura 5 años, pensando que no voy a reprobar ninguna materia. Para un joven de los que estamos ahorita egresando de bachillerato es mucho tiempo. Los reto a que les pregunten a sus estudiantes o a los chicos que están en sus escuelas, para ti, ¿hace cuánto es mucho tiempo? Y se van a ir de espaldas. Yo a mis alumnos de la universidad les pregunto, oye, ¿hace cuánto se te hace mucho tiempo? Y dicen, no, pues yo creo que en el 17. Pues no manches, no, para alguien que nacimos el siglo pasado, hace 8 o 9 años no es nada, pero para nuestros estudiantes tiene sentido. Hace 8 o 9 años estaban en escolar, si acaso. Entonces, para ellos eso hace mucho tiempo. Entraba en una carrera de 5 años y en algunos modelos en salidas laterales siquiera, ya ni siquiera es atractivo, porque aparte de que me voy a quemar las pestañas tanto tiempo, no voy a tener un ingreso que me permita vivir cómodo. Para nadie es sorpresa que muchos de los profesionistas desde hace tiempo están subempleados, trabajan en otra cosa diferente a la que estudiaron. Entonces, por un lado, esos papás que ya estudiaron y que se están dedicando a otra cosa, son los principales detractores que les dicen a sus hijos, ya ni te metas a estudiar, ya ponte a ayudarme en el negocio o dedícate a otra cosa, porque la escuela ya no está haciendo una diferencia. La siguiente. En el otro lado, tenemos la velocidad con la que la tecnología se está adoptando. En esta imagen se ve el tiempo que tomó llegar a 100 millones de usuarios. Teléfono, 90 años que tuviéramos 100 millones de usuarios. En mi casa, su casa, ya tiene como 10 años que no tengo teléfono fijo. O sea, ya ni siquiera se está usando el teléfono fijo, ya la mayoría solo tiene celular y punto. Pero vean, el internet 7 años, pero el dato revelador es el trabajo. ChatGPT solo tomó 2 meses llegar a 100 millones de usuarios. Y ahorita lo usamos de manera cotidiana. Y todas las tareas de sus chavos, los que tienen acceso a internet, que tienen unos papás que les están ayudando, hacen sus tareas con esto. Y los profes más aventurados califican con esto. Y hacen todo ya con esto, ¿no? Aquí hay cosas interesantes. Si solo me tomó 2 meses llegar a 100 millones de usuarios, esta tecnología no tiene ni 2 años. En noviembre va a cumplir 2 años, sus primeros 2 años de vida. Si ahorita hacemos un rediseño en sus bachilleratos, nos ponemos de acuerdo a las academias, pasamos todos los procesos administrativos y el nuevo programa va a arrancar en el verano de 2026. 3 años después vamos a tener a los primeros egresados, en el 2029. Va a ser un mundo totalmente diferente. Los chavos que ahorita recién egresaron, cuando ellos entraron a su prepa no existía ChatGPT. En tan solo 1 año, 2 años, esto va a cambiar radicalmente. Y estoy hablando de bachillerato. Si nosotros nos vamos a un programa de ingeniería, pues va a egresar hasta el 30 o hasta el 31. Entonces, lo que yo hice de una fotografía de este momento con egresados, con empleadores, con expertos en el tema, en 6 años que yo tenga mi primer egresado después del diagnóstico que hice en este momento, va a ser obsoleto. Ya va a ser lento, ¿no? Ya no va a ser funcional. Entonces, el sistema educativo tiene que entender que el dinamismo, que de por sí no era el mismo entre lo que se necesita ya en la parte productiva y lo que nosotros provocamos desde las escuelas, de por sí ya no era al mismo ritmo, va a ser totalmente diferente. Y súmele, vamos a la siguiente. Todavía tenemos más cosas. Para cerrar este tema, yo soy modelo 77. En la década de los 70
El conocimiento de toda la humanidad en promedio se duplicaba cada 12 años. Entonces, yo me acuerdo muy claro, tengo un libro, la tercera edición, un libro de biología. Pasaron 8 años y compré la cuarta edición, realmente cambié un poco. Sí se agregaban algunas cosas, modificaban algunos mecanismos, profundizaban, pero eran, ¿qué les gusta? Un 15% de todo lo que tenía el libro, lo que se actualizaba. Tardó 8 años, después salió la quinta edición 4 años después y era totalmente diferente, porque las mismas herramientas tecnológicas, el mismo conocimiento está haciendo que la información avance demasiado rápido. La computación cuántica, que eso tampoco ya no es misterio ni ciencia ficción, hubo un ejercicio en China hace como un mes en donde una serie de algoritmos que en una computadora tradicional se tardó varios meses en hacer, en una computadora cuántica se tardó horas. ¿Cuál es el principio? Digamos, yo no soy experto, pero lo que entiendo es que ya no es física, o sea, ya no hay un movimiento de los electrones o de los procesos, ya brinca nada más y eso lo hace más rápido el proceso de la información. Entonces, si le pegamos inteligencia artificial más computación cuántica, lo que estimamos es que para el 2030, en tan solo 5 años, el conocimiento de toda la humanidad se va a duplicar cada 24 horas. Entonces, imagínense qué vamos a enseñar. Cuando yo me despierte, lo que enseñé ayer ya es obsoleto, o ya encontramos una nueva forma de hacer. Y esto es fundamental en el nivel medio superior, porque aquí habla de que muchos de los niños que están en primaria se van a dedicar a saber Dios qué cosas. Me acuerdo mucho, con Alep es un caso, piloto de drones, eso no existía hace 5 años, y ahorita ya es una formación técnica en media superior. Tengo mis dudas, por ejemplo, con los ingenieros de prompts. Al final eso va a cambiar bien rápido, como para que alguien se enrole en eso, y en 5 años a lo mejor ya ni siquiera va a existir, ya más bien le preguntas a la propia inteligencia artificial, oye, desarrolla un prompt que me resuelva esto y esto. Entonces, ese es parte del reto que tenemos. ¿Qué tendríamos que hacer desde el nivel medio superior y superior para que nuestros alumnos sean a prueba de futuro? Para que independientemente de la velocidad con que esto cambie, mis estudiantes puedan librarla. Porque el tema ya no es el acceso al conocimiento. Antes ese era el valor que tenían las escuelas, porque el único que sabía era el profe, era un semidios. Y el Dios, este semidios solo ponía 10 a Dios, ¿se acuerdan? Hay una frase ahí terrible, el 10 es de Dios, el 9 es mío y el otro, o sea, no podemos seguir con esa lógica porque el conocimiento ya no es exclusivo de las instituciones educativas. Desde hace casi 15 años, Google lo sabe todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué valor agregado va a aportar a una institución educativa? Porque primero, ya no es el conocimiento. Segundo, ya no es un mejor ingreso. Tercero, lo que voy a ir a aprender va a ser obsoleto. Pues ese es el tamaño del reto que tenemos. La siguiente, por favor. Por si fuera poco, y platicaba hace ratito con José Luis, cuando él habla con sus estudiantes, a veces no entienden algunas de las palabras que usamos nosotros. Y ahorita yo le preguntaba a mi equipo, tenemos que generar un diccionario de vocabulario de los jóvenes. Yo me acuerdo hace 15 años cuando se empezaba a usar la palabra viral, que algo se hacía viral, a mí hasta me costaba trabajo decir esos conceptos nuevos. Y ahorita hay dos. A ver, ¿cuál es la primera que dijiste, Juanjo? Juanjo es de mi equipo. ¿Chipeo? ¿Chipeo? ¿Alguien sabe qué es el chipeo? Que levante la mano, ¿qué es el chipeo? Vean el porcentaje. 3 levantaron la mano de todos los que están aquí. Yo no sé qué sea. ¿Qué es? Es como cuando alguien tiene interés en otra persona, pero solo por un breve espacio de tiempo. Chipeo. Ya aprendimos algo. Yo sabía que existía el crush, por ejemplo, que es mi crush, que es, en palabras del siglo pasado, mi amor platónico. Ahora ya se es el crush. Bueno, pues chipeo es como mi crush, pero nada más de ahorita. Ya mañana, como esto cambia tan rápido, ya va a ser otra persona. ¿Cuál es el otro concepto? ¿El otro qué es? Stalker, pero es una
ya tiene tiempo, eso ya es... Bueno, dijo otro, y eso que también no está tan joven, ¿eh? Pero la realidad es que nuestros jóvenes se están comunicando de formas que ni nos imaginamos, pero vean por qué. Un diccionario en promedio de español tiene esa cantidad de palabras, más de 200,000 palabras. Ahí ya van en conjugaciones, tiempos, etc. Pero esa es la cantidad de palabras que existen en un diccionario común y corriente. ¿Cuántas palabras usan nuestros estudiantes de bachillerato en su lenguaje promedio? Eso es primer mundo. Nuestros estudiantes usan en promedio 150 palabras. Ese es su vocabulario. Entonces, si yo como profesor quiero que me explique con claridad qué está sintiendo o qué pasa con ese tema, no sabe, porque esa emoción que él está sintiendo ni siquiera reconoce qué palabra la describe. O sea, me siento raro. Pues sí, pero ¿qué significa? Pues no sé. Y luego nosotros queremos que nos lo explique con palabras, no puede. O sea, no es que no quiera o no es que tenga una actitud belicosa. No tiene un vocabulario para expresar correctamente. Y no es sorpresa que empezaron a sustituirlo ¿con qué? Con memes. Veo un gatito así medio raro, pues me siento igual que ese gato y publico el gato. ¿Por qué? Porque no tengo el vocabulario para describir o explicar con claridad lo que quiero decir. Y lo peor es que, a ver, alguien de aquí nació este siglo, este milenio, si quieren que se ponga más dramática la cosa. Nadie. Todos somos del milenio pasado. A nosotros tenemos una ventaja, tampoco es que nos deprimamos. Ahorita les digo cuál va a ser. Tenemos muchas ventajas. De entrada, una ventaja es que este mundo tan cambiante, nosotros ya vamos más allá del bien que del mal, ¿no? Pero sí necesitamos empezar a identificar vocabulario que nuestros estudiantes usan de manera cotidiana y que cuando nosotros lo escuchamos, lo primero que pensamos es, oye, eso no se dice así. Y se las pongo peor, la siguiente. La inmediatez de las cosas, el acceso a pantallas, está haciendo que los jóvenes tengan menos desarrollada la parte de la corteza frontotemporal del cerebro. El pensamiento crítico o los niveles superiores del pensamiento se procesan aquí, en la parte frontal del cerebro. Desde la Segunda Guerra Mundial se empezó a medir el coeficiente intelectual y venía creciendo a nivel global. O sea, la humanidad con ese índice, que también es cuestionable, pero era lo único que había, empezaba a crecer en ese índice, lo que reflejaba que cada vez tenía más conocimiento. Bueno, pues en la década, a principios de este siglo, por primera vez ya no creció el coeficiente intelectual a nivel global, se fue para abajo. El acceso a pantallas estimula a los bebés, o desde que nacemos, más bien, nosotros respondemos a estímulos de luz, sonido y movimiento, que es lo que hacen los bebés: luz, sonido y movimiento. Las pantallas lo que estimulan en todos nosotros es a través de la luz, el sonido y el movimiento. Como consecuencia de eso, los niveles superiores del pensamiento, de acuerdo a esa taxonomía que existe, no se alcanzan a desarrollar, porque solo respondemos a estos estímulos inmediatos. Entonces ni siquiera nos damos el tiempo de pensar si lo que yo estoy viendo es cierto o no es cierto, o cuál es la fuente de información. Lo damos por hecho. Cuando estaba en proceso de vacunación, es una anécdota personal, un día hablo con mi mamá, en la Ciudad de México, y me dice, oye, habla con tu tía, también un adulto mayor, me dice que no se quiere vacunar. Y no te preocupes. Ya el otro día yo le marco y le saludo, oiga, ¿cómo está? No, pues ya se puso la vacuna. No me la he puesto. Y eso es que ya ves lo que dicen los expertos. Fue su respuesta, estoy hablando del 2019. Es que ya ves lo que dicen los expertos. Y digo, ¿cuáles expertos? Y me dijo, los expertos del WhatsApp. Cuando me dijo los expertos del WhatsApp, esa era su fuente, le cayó el 20. Y ya, pues ahora y así le dije, está chida su fuente. O sea, chido, yo lo usaba en mis épocas. Ahorita ya nadie usa chido. Está suave, ¿no? Si nos vamos más atrás, está bien suave. Y así nos podemos ir en el léxico. Entonces, bueno, habría que ver qué usan los jóvenes. Entonces, al otro día que vuelvo a hablar con mi mamá, me dice, oye, ¿qué le dijiste a tu tía? Digo, ¿por qué? ¿Ya se fue a vacunar?
Dije, no, pues en realidad no le dije nada, simplemente ella reconoció que su fuente de información era el WhatsApp. ¿Y saben qué es lo peor? Era directora de un preescolar. Entonces, ¿en manos de quién está la educación? Pues, ahora vean, la velocidad, la capacidad de atención ha venido disminuyendo. A principios de los 2000 podía yo tener un estudiante y su atención era de 30 segundos, un minuto, y ahí lo tenía. Ahorita, si no hago algo rápido, lo pierdo. Y lo peor es que ya está con su dispositivo. Eso también es de mucho debate. ¿Permitiremos el acceso a los dispositivos en las aulas? Hay muchas escuelas que nos han dicho, por favor, ayúdenos a crear una política educativa desde el gobierno del Estado para que limite o restringe el uso de las pantallas en clase. Hay otros países que lo han prohibido hasta cierta edad. Pero si ustedes le preguntan a las mamás, sobre todo niños chiquitos, no, dáselo porque es la manera en la que los tienen tranquilos. La siguiente, por favor. Este es un experimento que se ha estado haciendo los últimos meses y años. Yo como profesor estoy proyectando mi tema, pero en una partecita de la pantalla, ¿sí verdad? Bueno, es PDF. En una partecita de la pantalla estoy viendo otro video, gatitos, videojuegos, cualquier cosa que es cíclica. ¿Y qué creen? Aumenta la capacidad de retener la información que yo les doy a mis alumnos. Si yo a mis alumnos les pongo una pantalla con el tema que estoy dando, más otra pantallita, que es la que ellos voltearían a ver en su celular, aumenta su atención. Entonces les quitamos o no las pantallas, o empezamos a usar esto. Pero vean cómo en realidad nosotros no hemos evolucionado. El modelo tradicional educativo es justo el que estamos viviendo ahorita. Alguien parado frente al grupo diciendo y echando y hablando rollo en un solo sentido. Lo único que ha cambiado es del pizarrón verde de GIS al pintarrón, a quizás otros más sofisticados, a estos que hasta te imprimían la hoja, y hemos pasado de las diapositivas a los que nos tocó, a los acetatos. ¿Quién se usó acetatos? Y ya están bien viejos. Acetatos, diapositivas. Las diapositivas salían muy caras, ¿no? Mandarlas a hacer estas que eran a color. Acetatos, yo sí usaba acetatos. Stilson, ¿no? Cuando sacábamos nuestros exámenes como con ese gel con tinta, estaba bien loco. Pasamos al PowerPoint y al Canva, ¿no? Ya somos bien innovadores, ¿no? Está bien. Pero el modelo en realidad no ha cambiado. Lo único que hemos hecho es hacerlo más visual. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros jóvenes ahora son más visuales. Pero de ahí a que hayamos hecho un cambio de paradigma, la realidad es que no. La siguiente, por favor. Vean, hace 2 años no existía ChatGPT. ¿Y cuál es el uso que se le está dando? Estos son datos en donde viene, cuál es la información. Redacción y creación de contenido, es decir, todas nuestras tareas. Ahí está, para eso se usa ChatGPT. Resumen y traducción de textos con datos. Es increíble que cuando yo abro un PDF ahora en mi compu o en mi teléfono, lo primero que me aparece, oye, es mucho, ¿quieres el resumen? Es una hoja, pero para la inteligencia artificial, Isabel, yo sé que no tienes tiempo y que estás muy estresado por tantas cosas, pues aparece que nos está leyendo, los incluyo, te hago el resumen, y los resúmenes sí están bien chafos, no sé si los han usado o no, realmente no refleja lo que yo esperaba obtener. Atención al cliente y soporte, desarrollo de código y consultas de salud. Vean esos datos, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí se pone interesante. Existen plataformas en donde yo puedo aprender cosas sin necesidad de pisar una institución educativa. Coursera, edX y Udemy. A nivel global, el curso más demandado es de edX y es Introducción a la Ciencia Computacional. 6.5 millones de personas inscritas. Segundo curso, la ciencia del bienestar, porque sabemos que todos después de la pandemia tuvimos algún tipo de estrés o ansiedad. 50% de la población, según la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, bueno, aprender a aprender, fíjense, aprender a aprender. O sea, nosotros lo vemos quizás desde la parte pedagógica y luego también nos llevamos la sorpresa de que cada año nos cambian el marco curricular común, en media superior. Entonces, pues tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. A ver, tampoco es nada nuevo.
Lo que pasa siempre en la política pública es que cada 3 años o cada 6 años nos reinventamos cuando cambia el gobierno, ya sea el municipal o el estatal o el federal, porque todo lo que hizo el anterior gobierno, carpetazo, bueno o malo, ahora nos vamos por acá. Entonces tenemos que reinventarnos. Bueno, pues eso se está viendo también reflejado en los planes y programas de estudio. No es asunto de esta sesión. Los nuevos profesores del mundo, pues tampoco es misterio para nadie. ¿Saben cuál es la mejor forma que usan los chicos o que reconocen los chicos para aprender matemáticas? Con Julio Profe, el youtuber. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ponerle pausa, puedo regresarle sin exponerme a levantar la mano y que me regañen. Es que cómo es que no entiendes, o que mis propios compañeros me buleen por estar, ¿no entiendes eso? Entonces, Julio Profe es el youtuber educativo más visitado en México y es en matemáticas. Pero si queremos algo quizás más desarrollado y profeso para eso, pues está Khan Academy. Khan Academy también es una plataforma gratuita que te enseña matemáticas. Idiomas, Duolingo. Ya hay cada vez más instituciones educativas que reconocen las calificaciones de Duolingo como oficiales. Ya ni siquiera tengo que voltear un Cambridge o un TOEFL. No, ¿cuánto tienes en Duolingo? Y con eso yo te lo doy por visto. Y funciona bien, mis hijos han estado estudiando, picoteando alguna serie de idiomas. Y tutor personal, ChatGPT, como tutor. Oye, ponlo como para un alumno de 15 años, o para un estudiante de 15 años, y ponlo en ese lenguaje. Pues una chulada, porque así sí entendemos a todas las cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí se muestra cómo ha venido cambiando el uso de la inteligencia artificial. El año pasado el número 1 estaba creación, que era parte de lo que ya veíamos. En este año la tendencia va a cerrar a la baja. Creación de cosas ya bajó una posición, pero vean lo que subió del año pasado, apoyo personal y profesional, ahora es el número 1. El principal uso a nivel mundial de ChatGPT es apoyo socioemocional. ¿Alguno de ustedes ya lo usó para eso? Una persona. Bueno, si fueran de este siglo, ya hubieran levantado todos la mano. Porque al final, yo tampoco tengo la confianza de contarle a alguien, y más si no tengo el vocabulario para decirle qué siento y cómo me siento. Lo escribo. Y la verdad es que no da malos consejos, o sea, sí te asesora. Y es bien curioso, puedes decirle, ponte en el rol de Sigmund Freud y explícame así, o en el rol de cualquier otro psicólogo que ustedes quieran. Y sí le pega cosas interesantes, sí. Hasta me estaba enamorando de él. No tan bonito de no cosas tan bonitas, me sentí tan bien. Nadie me había dado tan bien. Hay unos prompts, a ver, gracias. Hay unos prompts, ahorita se los voy a mandar a través de nuestra delegada. Primero la presentación es suya. Se las vamos a hacer llegar a través de nuestra delegada. Con mis alumnos, tampoco es que yo me los haya inventado, de la revista Harvard Business Review, desarrollé unos prompts para el autoconocimiento y versan en preguntarle a cualquier inteligencia artificial seria que me diga cuál es la mejor versión de mí. Como me conoce tan bien, sabe que me duele, sabe en qué soy bueno, sabe todo lo que le estoy preguntando todo el tiempo, y la versión gratuita, ni siquiera tienen que pagar por eso, y da cosas sorprendentes. Y de ahí pueden seguir jugando, se los vamos a hacer llegar. Son 3 prompts que vienen seriados y terminamos autoconociéndolos como no tienen idea. Porque habla de cosas que aunque a lo mejor yo lo suponía, o a lo mejor ni siquiera figuraban en mi radar, pero me los evidencia y está bien interesante. Entonces, el principal uso ahora a nivel mundial de ChatGPT es apoyo socioemocional. La siguiente, por favor. Ya para ir cerrando el contexto, porque eso es a lo que nos estamos enfrentando. Vean la cantidad de áreas del conocimiento que agrupan a la mitad de la población que está estudiando una licenciatura. Solo 10 carreras en todo el país, 10 carreras agrupan al 50% de la matrícula. A nivel nacional tenemos más de 5 millones. De esos 5 millones, 2 millones y medio están estudiando 10 carreras. Derecho. Si todavía nos atrevemos, porque yo soy alguien que estudió Derecho, sugerirle a mis alumnos que estudien Derecho,
estoy contribuyendo a que cuando egrese no encuentre chamba de eso o esté mal pagado. Porque va a ser uno de 386,000 que ya van en la misma tubería. ¿Qué hace la diferencia de alguien que todavía quiere estudiar Derecho? Ah, bueno, pues si estudia Derecho y aparte le metemos un poquito de, no sé, inteligencia artificial, porque si ustedes se acuerdan, hace algunos años el debate era con los vehículos autónomos. Si un coche de conducción autónoma choca, ¿de quién es la culpa? Bueno, choca y fallece alguien. Del que programó el coche, de la señalética, digamos, de la infraestructura vial, de los sensores del vehículo, del que iba adentro y que se durmió. ¿De quién es la responsabilidad? O sea, en realidad ahí entran un montón de dilemas que ya van más allá también de lo ético y entra lo tecnológico. Entonces, si ChatGPT la riega y me da un mal consejo, ¿de quién es la culpa? Entonces, ahí es donde alguien que estudie Derecho, bueno, si se mete ese tipo de cosas, pues claro que va a seguir siendo competitivo. Pero nosotros tenemos la doble responsabilidad de también, como profesores o responsables de procesos educativos, ir un paso adelante o dos pasos adelante. Porque si no hago otra cosa más, no, pues estudia Derecho, si eso es lo que te nace, híjole, pues sí está padre, pero la competencia va a estar brutal allá afuera. Segunda carrera, Administración de Empresas. Tercero, Ingeniería Industrial. Cuarto, Contabilidad y Fiscalización. La siguiente. En Guanajuato, el ejercicio es similar. De los 230,000 estudiantes que tenemos, 10 programas ocupan el 56% de la matrícula. Respecto al nacional, Administración de Empresas está una posición arriba, Ingeniería Industrial está una posición arriba, Derecho está 2 posiciones abajo. Algo que no existe a nivel nacional, Diseño Curricular y Pedagogía. Eso en un mediano y corto plazo va a ser de mucho valor, porque lo que nosotros necesitamos hacer es actualizarnos en lo que ya sabemos o desarrollar otra habilidad que me haga más competitivo. Fíjense, no es misterio. Cuando uno envejece, ¿por qué te vas haciendo competitivo? Primero, porque te toca pasar las feas. Y cuando sales de cosas que no fueron agradables, aprendes. Y tu capacidad de tolerancia a estar fuera de tu zona de confort crece. Y aprendes, ¿no? Y te vuelves resiliente y todo. Entonces, uno va envejeciendo y por un lado vas desarrollando habilidades blandas. Alguien te puede decir una serie de barbaridades y al final cuando uno envejece te dice, pues ya para qué le hago caso, todo el mundo me dice. O al contrario, si te dicen cosas buenas, sí, se agradece, pero ¿qué quieres? ¿No? Al final, cuando uno va envejeciendo, va poniendo las cosas por la misma madurez en su justo medio. Vamos encontrando que hay cosas que no vale la pena desgastarse por eso. Entonces son habilidades que tendríamos que encontrar cómo desarrollarlas en nuestros estudiantes, en un ambiente controlado que es todavía una institución educativa. Por otro lado, si yo sé que el mundo va a ser tan cambiante, lo mínimo que yo tendría que hacer que mis alumnos tengan es capacidad autogestiva, porque venga lo que venga, él va a poder aprender por su cuenta. Pero para que sea autogestor, necesita tener claridad de qué sí puede hacer y qué no puede hacer, cuáles son sus habilidades, autoconocimiento, tener claridad cuál es su plan de vida, porque cada vez es más común que hay muchos chicos de universidad que están por terminar la carrera y dicen, ay, esto no era lo mío, ya me voy. Y cambian de carrera. Y uno dice, pues, ¿cómo te faltaba un semestre para salir y mandas todo al caño porque eso no era lo tuyo? Entonces, plan de vida, tener esa autoconciencia, capacidad autogestiva, ¿qué más tendríamos que desarrollar en nuestros chicos para decirle, pues, órale pues, o sea, ya saliste de mi prepo, ya saliste de mi universidad, sé que te va a ir bien, o al menos las posibilidades de que te vaya mal son menos, porque el conocimiento ya no es garantía de que podamos hacer algo. Y hay una otra cosa que yo creo que por ahí debe de ser. ¿Qué desarrollan las matemáticas? Lo que siempre hemos visto es un tipo de pensamiento que te orienta hacia resolver. ¿Es la única forma? Hace algunos años eran todas las áreas STEAM, pero alguien se dio cuenta que les faltaba algo y le agregaron una A y ya fueron áreas STEAM, porque resulta que pensar con el hemisferio derecho te lleva a la parte creativa.
las artes, las humanidades, la cultura, el baile, que desarrolla el otro hemisferio. Entonces, y esa es pregunta seria. ¿Quién dijo que las matemáticas son más importantes que la cultura? Para la mayoría de nosotros hemos venido creciendo con esa concepción. En el Renacimiento, ¿qué pasaba? Rafael, Miguel Ángel, ¿cuál otro me falta? Leonardo. Pues tenían los dos hemisferios, eran artistas, y eran creativos, y eran investigadores. Lograban articular los dos hemisferios. Entonces, yo no estoy tan seguro, y eso, digo, al final les pasa, cuando uno se empieza a clavar en un tema, empiezan a salirte más cosas que soportan eso que tú estás pensando. Entonces, yo cada vez estoy poniendo más en duda si de verdad, y es que soy ingeniero, las matemáticas eran el camino correcto. No lo sé. A lo mejor sin ese camino no hubiéramos llegado a donde estamos, porque todo lo que vemos en avances de tecnología, pues van de ese lado. ¿Qué tendría que darnos valor de aquí en adelante como seres humanos o el diferencial? A lo mejor sí es momento, porque eso también lo he escuchado, lo que va a seguir dándote valor es la parte humana. Y la parte humana es más todo lo otro, todo lo creativo, lo socioemocional, las bellas artes, lo que solo tú desde la concepción, desde tus propios paradigmas, tu propio contexto propones. Nada más se los dejo ahí. Y cierro ese paréntesis. 5, psicología, se mantiene igual que el nivel nacional, desarrollo de software, 2 posiciones arriba, etc. La siguiente. En México, específicamente, si hablamos de estos cursos que son autogestivos, el número 1, contabilidad para no contadores. Todos los que tenemos que hacer declaración ya debimos haber estado ahí enrolados, porque me sale más barato que contratar un contador. ¿Y qué es lo único que necesito? Saber cómo se llena, qué puedo deducir y cómo lo hago en la plataforma. Y un contador te cobra por eso. Entonces, si alguien de aquí es contador, tendrá que hacer otra cosa diferente, porque la generación que sí necesitamos contadores ya vamos de salida. Vean la cantidad de matriculados, 378,000. Es más que toda la matrícula de educación superior en Guanajuato. Es más que toda la matrícula de la UNAM. Entonces, la nueva generación tiene menos vocabulario, tiene menos capacidad de concentración. El educar, a ellos les queda claro que ya no es una garantía de que te va bien en la vida, el estudiar. Luego, ya tengo mucha educación no formal y me llevo mejor con ChatGPT. ¿Qué vamos a hacer en las escuelas? ¿Qué tenemos que hacer en las escuelas? ¿Cuál va a ser el valor? Si ustedes tienen a un niñito que está por entrar a la prepa, los que somos o que trabajamos en educación, sí deberíamos de tener la convicción de que la escuela te hace mejor persona en ese tránsito. ¿Pero por qué? ¿Por el conocimiento solamente? Quienes tienen claro desde chiquitos qué quieren, ya la llevan de gane, pero la mayoría de la población no tiene claro qué quiere. Ahora, ChatGPT pues es nuestra realidad porque tenemos acceso a internet, porque tenemos dispositivos móviles, pero el 90% de la población no tiene acceso a eso. Bueno, quizás menos, pero ¿qué va a pasar con esa población? Hay 2 estudios que quiero hacer referencia de ChatGPT. Primero, cuando nosotros usamos redes sociales, hay algoritmos que nos ponen las cosas en tendencia. Y nosotros empezamos a volvernos expertos de esas tendencias, ¿no? Que si la guerra en no sé dónde, que si el sismo, y sabemos de protección civil, eso y aquello. ¿Quién está dictando de qué habla el mundo? Un algoritmo, una inteligencia que se basa en la cantidad de réplicas o de comentarios que genera algo. Y sobre eso se vuelca todo el mundo a hablar. Ya ni siquiera hay detrás de eso un ser humano. Ya se llama algocracia, porque empezamos a hablar de cosas que están en tendencia y que ningún ser humano está detrás de eso. Segundo, cuando empezó a usarse la inteligencia artificial para el análisis de imágenes, las personas que hacían diagnósticos médicos como radiólogos o personas que estudian el cáncer y que eran muy buenos haciendo diagnósticos de las imágenes, su eficiencia aumentó.
Con el uso de inteligencia artificial, alguien que hacía muy buenos diagnósticos, su grado de certeza se fue casi al 100% con el uso de inteligencia artificial. Pero lo que pasó es que cuando les quitaron esa herramienta, ya eran buenos, pero bajaron su índice de certidumbre. Entonces, el uso de inteligencia artificial en ese estudio termina disminuyendo tu capacidad real de hacer algo. Los que abusan de preguntarle todo a ChatGPT, ¿cuál es el riesgo? Dejan de preguntarle al colega, oye, ¿y esto cómo lo hiciste? Dejan de acercarse con sus colaboradores y el resultado es deshumanización. Porque prefiero ya preguntarle a este que lo sabe todo y aparte me habla bonito y casi me hace ojitos, como decía la compañera, a preguntarle al de al lado que me trae una carota, que dice, ay, ¿cómo crees? Ya ni te preocupes por eso, o que me va a decir lo que no quiero oír. Estamos deshumanizándonos por un uso excesivo de inteligencia artificial. Y peor, no solo está disminuyendo mi capacidad de pensar por mí mismo, y aparte estoy teniendo problemas con la interacción. La realidad es que lo que va a pasar, que nuestros chicos, con toda la información a la que tienen acceso, ¿cuál es la consecuencia de tener muchas cosas en la cabeza? Estrés y ansiedad. Porque tengo tantas cosas que no sé cómo ponerlas en orden. Porque tengo tanta información que no sé cuál es la buena o por dónde empezar. Y algo que va a ocurrir en los próximos años se llama conciencia plena. Que cuando yo necesito tomar un respiro, lo que hago es salir a caminar, algunos tomamos cafecito, me desconecto para volver a tener claridad. Eso no son capaces de desarrollar nuestros chicos. Tener esos espacios de conciencia plena, donde solo me enfoco en lo que estoy viendo en este momento. Punto. Porque todo lo demás, la cantidad de información, la cantidad de cosas que estoy viendo al mismo tiempo, generan estrés y ansiedad. Y luego no sé cómo explicarlo, luego no tengo a quién acercarme. Y ChatGPT pues, me dice sí lo que quiero oír, pero habría que revisar si realmente sí te puedes sacar de esa zona, ¿no? Esa es la realidad de nuestros estudiantes. Por eso, en Guanajuato, empezamos a hablar de microcredenciales. Esta lámina muestra los temas que son prioritarios en la política educativa a nivel federal. Número 1, bienestar, salud y prevención de las violencias. Tiene dos aristas importantes, el tema de violencia de género, pero todavía más grave, o bueno, no sé, no lo pondré así. Segundo tema, consumo de drogas. Para el gobierno federal esto es una preocupación, para ustedes que están todo el día frente a chavos, saben que esto es un tema. Violencia y consumo de drogas. Entonces esa es la prioridad 1 para el gobierno federal. Segunda, ciudadanía digital. ¿Cuántas veces yo voy todavía físicamente a hacer un trámite porque no le entiendo cómo se hace en línea? Porque me cuesta trabajo saber si la tarjeta va a pasar correctamente, si la cuenta es real o si me están vendiendo un paquete vacacional desde una cuenta fake, todo lo que escuchamos todos los días. Ciudadanía digital, alfabetización y finanzas personales en economía digital. ¿Alguien de ustedes tiene criptomonedas? ¿Alguien invierte a través de estas aplicaciones? Bueno, todos los chavos que tienen acceso a un celular y cierto conocimiento de finanzas ya tienen criptos y ya están invirtiendo en otras cosas. Inteligencia artificial y aprendizajes, eso ya lo estamos escuchando por todos lados. Habilidades para el futuro de trabajo. Una de las cosas que sabemos que va a marcar la diferencia es la creatividad y la innovación. ¿Y en qué parte del cerebro creen que se desarrolla? La parte derecha. Porque lo otro es estructurado, lineal. Y, por último, desarrollo profesional y liderazgo humanista. Sin comentarios. La siguiente. Para entrar en materia, una primera cosa que quiero que nos vayamos con esa claridad, una microcredencial no es sinónimo de una insignia digital. Una insignia digital es una herramienta que me permite de manera digital poder publicar, almacenar o compartir que terminé un curso, un diplomado o algo en línea. La insignia digital
no es otra cosa más que un botón o un sello. Un botón me refiero a los que usan los scouts, por ejemplo, una insignia que reconoce que yo terminé algo, pero no es una microcredencial. Lo que sí tiene de ventaja las insignias digitales o los badges, lo siguiente, es que son verificables. En el momento en que yo puedo poseer una insignia digital, puedo verificar quién la emitió, en qué fecha la emitió, bajo qué criterios, y si quiero puede tener cadena de bloques que me ayudan en la seguridad de la información. Digamos, es menos posible que alguien la altere o falsifique esto. La insignia digital entonces es solamente un mecanismo que me permite de manera digital reconocer que yo terminé algo, pero eso no es una microcredencial. La siguiente. El concepto de microcredencial se empezó a usar hace como 10 años en una universidad de Estados Unidos, cuando empezaban a hablar de inteligencia artificial, pero no había nadie que supiera de inteligencia artificial. Entonces formaron un primer grupo de personas que sabían de ese tema o los estaban acercando a ese tema en cursos cortos, y por eso se llamó microcredencial. Es acercarte a un conocimiento de una manera muy rápida y en cursos cortos. Los badges o las insignias digitales tienen más tiempo. Empezaron a empezaron a escucharse desde el 2011 con Mozilla. ¿Alguien usó ese buscador? No sé si exista todavía. Mozilla, más bien ya es Firefox, ¿no? Pero cuando era Mozilla solito era más viejo todavía. Bueno, fueron los primeros en hablar de las insignias digitales. Microcredenciales salen después, y Guanajuato, como muchas cosas que ha hecho bien a lo largo de los últimos años, fue el primero en empezar a hablar de microcredenciales hace 2 años. El primer summit de microcredenciales fue en noviembre del 2023, y ahí se presentó la iniciativa de ley para regular las microcredenciales. Haciendo ahí un scouting de buenas prácticas en otros países, Canadá en ese septiembre del 2023 había lanzado su estrategia de microcredenciales, y en tan solo 2 meses ya se había pervertido, porque todo el mundo hablaba de microcredenciales, todo el mundo ofrecía microcredenciales, incluso empresas que ni se dedicaban a educación. Todo el mundo empezó a sacarlas, y lo único que hacían era emitir insignias, no microcredenciales. La Unión Europea justo en ese año sacó su plan Microcreds, donde dijo que iba a haber una bolsa de millones de euros para que desarrollaran microcredenciales que a las personas les permitieran seguir siendo competitivas. Fuimos un año después y nadie había visto esos millones de euros. ¿Quién decidía qué era competitividad para esas personas? Uno de los actores en aquel entonces, hace 2 años, pues era el sector económico. Si yo quiero seguir siendo competitivo, ¿qué necesitas que sepan las personas que se van a insertar contigo? No solo técnicas, sino también habilidades blandas. En Guanajuato, el año pasado se publicó ya las reformas de ley que tenía injerencia en 2 leyes. En la Ley de Educación del Estado de Guanajuato, donde aparece el concepto de microcredenciales, y en la Ley de Competitividad Económica del Estado de Guanajuato. En ningún país de Latinoamérica existe un marco normativo que hable de microcredenciales. Meses después se aprobó la Ley de Educación Superior del Estado de Guanajuato, que se alineaba a la federal, y es la tercera ley que habla ya del concepto de microcredenciales. Este año se publicaron los lineamientos para la emisión de microcredenciales. No solo el paraguas normativo, sino el cómo vamos a hacer que esto ocurra. La siguiente. Como nos dimos cuenta que había un alto riesgo de que todo el mundo ofreciera microcredenciales, lo primero que propusimos hace 2 años fue que instituciones que todavía fueran confiables pusieran su sello de calidad sobre una microcredencial. ¿Qué instituciones o en qué instituciones todavía confía la gente? Pues las escuelas y las iglesias. En este caso, por ser más académico, nos fuimos por las escuelas, ¿no? Lo que nosotros propusimos fue que esta es la definición que aparece en la ley del Estado de Guanajuato, la ley de educación. Es el reconocimiento de los aprendizajes que realiza una institución educativa de tipo superior, a través de la cual una persona puede acreditar la adquisición de habilidades, conocimientos o capacidades específicas. Hay varias cosas. Primero, como vamos a evaluar el saber hacer,
se acerca más a una competencia, lo que tienen que hacer las universidades es garantizar que eso sea cierto. La parte del rigor académico tiene que venir con ese enfoque. El ejemplo más claro es que si yo quiero que ustedes sepan andar en bicicleta, les puedo dar un manual y evaluarlo sobre el manual. Y pueden sacar 10 y les puedo dar su insignia, bien padre, porque se chutaron todo el curso donde viene el manual para andar en bicicleta. Pero eso no me garantiza que sepan andar en bicicleta. Tienen que subirse a una bicicleta, rasparse las rodillas, saber que si frenas con el de adelante te vas de cuernos. Todo lo que los que sabemos andar en bici sabemos que no lo puedes aprender en un manual. Bueno, pues una microcredencial evalúa eso. Oye, pues qué padre que ya te leíste el manual. ¿Sabes andar en bicicleta? Demuéstramelo. Oye, que tú aprendiste a andar en bicicleta sin manual. Está bien, sabes hacerlo. ¿Cómo aprendiste? No importa si fue en el X, si fue en Coursera, si fue porque tú toda tu vida has vendido bicicletas, no me interesa. Tienes que demostrarte que sabes hacerlo. Ese es el espíritu de una microcredencial. Evaluar y el saber hacer. Y quien garantiza que eso ocurra es una institución educativa de tipo superior. Segundo, no nada más es para estudiantes. Es para cualquier persona que quiera reconocimiento de una habilidad, conocimiento o una capacidad específica. Oye, que yo ya soy muy bueno llevando las finanzas de la empresa. ¿Estudiaste contaduría? No, pero entré aquí desde aprendiz y toda la vida he estado en esa área y ahora no hay quien sepa más de finanzas que yo. Perfecto, te lo puedo reconocer. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a chavos que se van a la industria y regresan y saben más que nuestros maestros? Porque nuestros maestros son teóricos, solo han visto el manual. Y los chavos sí se han enfrentado al balanceo de líneas de producción, al estrés de una planta, a que aquí es para ahorita, no es que pues dejan regresando de vacaciones, veamos cómo lo hacemos. Eso te da otras habilidades que son microcredencializables. El otro reto que es muy común es el inglés. Yo puedo tener chavos que nacieron en Estados Unidos y son perfectamente bilingües. Ah, pero mi maestro de inglés dice, no, tienes que cursarla conmigo y yo te voy a evaluar, porque soy yo el único autorizado para ponerte una calificación. Eso yo lo viví en carne propia. Mi hijo ya hablaba inglés porque estudió inglés, pero en la escuela tuvo que cursar inglés 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ni modo, así está. Bueno, no ni modo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Que ya están haciendo las instituciones educativas que no haya materias seriadas, por ejemplo. Porque si yo ya demuestro la capacidad, no puedo amarrarlo a que pases la 1, luego la 2, luego la 3. Y segundo, que puedo inscribir mucho más créditos de los que normalmente puedo. Porque si alguien que se ha dedicado al tema de manufactura toda su vida, yo casi puedo darle su grado de TCU en ingeniero de producción o su grado de ingeniero, prácticamente técnico o ingeniero, porque sabe mucho. La federación también ha creado el Marco Nacional de Cualificaciones, que no ha terminado de darnos la respuesta. La última versión, que tengo la pude conocer en la versión beta, está por publicarse. Y ahí sí nos dice a cuántas horas de experiencia equivale en créditos, por nivel educativo, para media superior o para posgrado. Esa va a ser prácticamente nuestra hoja de conversión. Oye, tú ya lo sabes hacer, puede ser por microcredenciales o puede ser por Marco Nacional de Cualificaciones. Una última cosa que pusimos acá. Para que sea micro, sugerimos que no sea mayor de 50 horas. Esto atiende a la inmediatez de las nuevas generaciones. Yo le digo, oye, tómate este curso de matemáticas, dura 3 meses. Híjole, qué flojera. Tómatelo, dura una tarde. No, pues órale. Termino ese cursito de 5 o 10 horas y me llevo mi botón, me llevo una insignia. Entra el concepto de gamificación, que también conocen. Empiezo a coleccionar logros y eso le pega a la autoestima. Y si le pegamos un budget, yo puedo estar también compartiendo en redes sociales. Entonces sí reconocemos parte de lo que buscan las nuevas generaciones en este esquema. La siguiente, no voy a entretener mucho. Aquí viene cómo están los lineamientos. Las instituciones actualmente de educación superior pusieron ya sobre la mesa las primeras 60 microcredenciales. No sé si llegó hoy el oficio. Había el compromiso de que hoy nos decían ya están validadas. ¿Quién las validó? Pares académicos.
porque van a evaluar el saber hacer. El primer filtro es la academia. Ustedes saben lo que significa poner de acuerdo a la academia. No quiero herir susceptibilidades. Yo estuve en un rediseño de ingeniería biotecnológica y poner de acuerdo a la academia de física fue todo un rollo. Es que cómo les vas a quitar no sé qué cosas cuánticas a estos chavos para meter más cosas. Bueno, después de tanto lo pudimos. Entonces, si la academia está de acuerdo en una microcredencial, ya la hicimos, porque es el filtro más rudo. Segundo, la propia institución educativa que la emite tendrá que garantizar que lo que esa universidad va a poner de por medio lleva la calidad de esa universidad. Y tercero, justo la evaluación entre pares dentro de los miembros de COEPES. No son juez y parte. Yo puedo decir, sí, con eso lo aprueba. No, alguien que es experto pedagogo va a decir, sí, sí demuestra el saber hacer y está lista. Pueden ser, entonces, pues bien, esos son los tres criterios. Lo que va a hacer la Secretaría de Educación es emitir un documento en donde vamos a decir, esta microcredencial fue aprobada y avalada en tal fecha para tal institución educativa. Otra cosa que se tiene que llevar muy claro, ustedes saben qué pueden microcredencializar en sus chavos. Saben que tienen alumnos que son líderes porque llevan el club de ciencias o porque han participado en robótica, lo que sea, y son líderes. Se les puede dar una microcredencial por eso. Evaluamos el saber hacer. Entonces, un chavo de preparatoria puede llevar insignias. ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué institución tienen más cerca? ¿O con cuál es con la que siempre colaboran? Oye, yo necesito que a mis chavos, que pueden ser incluso de un perfil tecnológico, de un bachillerato tecnológico, ya son buenos en esto, en soldadura, tal o cual, institución educativa de tipo superior, microcredencializan. Necesito generar microcredencializadores. Entonces, es que ustedes se pueden asociar con cualquier universidad para que emitan una microcredencial. Lo único que va a hacer la universidad es cuidar que sí se evalúe el saber hacer. Esto puede ocurrir con una empresa con la cual ustedes tengan una vinculación, con cámaras y organismos empresariales, con ayuntamientos. La UBEC lo está haciendo, creo que con seguridad, con los que evalúan también las viviendas, ¿cómo se llama el Instituto de la Vivienda? En fin, o sea, lo pueden hacer con quien quieran. El único punto es que una institución debe de garantizar que sí se evalúa el saber hacer. La siguiente. Las microcredenciales pueden ser presenciales, en línea o mixtas. Los badges, que es nada más el reconocimiento, pues es 100% digital. Esa es otra diferencia. Ahora bien, otro acierto que tuvimos en Guanajuato, para no entrar en debate, es que las microcredenciales pueden ser curriculares o no curriculares. En el caso de media superior con el currículum ampliado, yo puedo tener muchas no curriculares que me van a demostrar que mis alumnos tienen responsabilidad social, que mis alumnos tienen habilidades de programación, que mis alumnos ya cursaron finanzas básicas, cosas que complementan su perfil. Otra cosa que adquirimos cuando nos hacemos viejos es que ¿quiénes de ustedes estudió para hacer la función que hoy están haciendo? Pues bien poquitos. La mayoría estudiamos algo y la vida nos llevó por ese camino. Y terminamos no haciendo bien, porque eso sí te da la escuela. Pero terminamos aprendiendo cosas que no me enseñaron en la escuela. Y algo que no es misterio para nadie. Los que egresamos decimos, pues ahora sí voy a aprender. En la vida real. Entonces las microcredenciales que son no curriculares buscan acercarte más rápido a eso. ¿Qué otra cosa nos hace competitivos? A lo mejor yo estudié biología, pero de repente me metí un poquito a administración. Bueno, pues mi perfil ya se complementó con otra cosa y eso me hace más competitivo. Si aparte yo estudio inglés, pues ya tengo no solo mi formación, sino tengo un área administrativa y tengo un segundo idioma. Y si aparte me meto a estudiar algo socioemocional, termino redondeando el perfil. Eso podemos hacer con las microcredenciales en nuestros estudiantes antes de que egresen. No solo lo que ya estás llevando, te puedo poner cosas que sé que te van a hacer más competitivo. ¿Por qué? Porque allá afuera va a estar complicado y es más ágil que hacer un rediseño. Lo que ya vimos en este primer ejercicio que hicimos, ya real, 2 meses en promedio, desde que alguien me dice que hay una necesidad hasta que ya se obtuvo la microcredencial. 2 meses.
no 5 años hasta que tengo el primer egresado. Entonces, las microcredenciales pueden ser curriculares o no curriculares. La siguiente. Esto también es bien interesante. Lo aprendimos en el camino. Hace 2 años, 3 años, nadie hablaba de vinos en el estado de Guanajuato. Y empezamos a trabajar para que la zona norte del estado desarrollara ese sector. La UBEP desarrolló un diplomado en enología. Yo, que soy del área biológica, puedo tomar ese diplomado y me especializo, porque es un área que me acerca a una especialización de lo que yo estudié. Alguien que lleve gastronomía, el mismo contenido, sí puede ser curricular, porque como parte de su formación en alimentos y bebidas, ese contenido me acerca a la parte enológica y son créditos académicos. Y a los que les gusta el vino, lo pueden tomar y es cultura general, pero es el mismo contenido. Entonces, a lo mejor los que tienen un área formativa técnica, puede ser curricular algo que hagan ustedes con sus chavos. Para otra área técnica o para un bachillerato general, ese mismo contenido puede ser profesionalizante. Entonces es importante que empecemos a trabajar en alianzas para no duplicar esfuerzos. Si acá son los mejores en eso, pues que ellos lo hagan. Y yo soy buenazo en esta otra cosa, pues yo me voy a enfocar en eso. Esa es la ventaja de las microcredenciales también. La siguiente, por favor. Hace 2 años creíamos que el sector económico era quien tenía que decirnos qué. No lo hemos echado el saco roto, pero es solo una de las fuentes de información. ¿Cuál creemos en este aprendizaje de 2 años que va a ser la mejor fuente de información? Ustedes. Porque ustedes en campo, en el primer frente de batalla, saben de qué adolecen nuestros chavos. Y eso es regional, y es hasta generacional, porque a lo mejor los de esta generación tienen cosas que la generación anterior no tenían, o adolecen de cosas que la generación anterior sí tenía. Ustedes pueden identificar de una manera muy cercana qué cosas necesitan nuestros chavos. Ustedes sí nos pueden decir qué tipo de microcredenciales podemos estar trabajando. Y ahora, por subsistema, podríamos tener algunas genéricas que sean de uso común para todos los planteles, pero podría yo tener unas muy particulares por mi región, por mi zona de influencias o por mis características regionales. Entonces ya no solo es desarrollo económico, ya son ustedes o alguien que nos la pide. ¿Vale? La siguiente. Última ventaja de las microcredenciales que quiero mencionar el día de hoy son las pilares. ¿Qué podemos hacer? Construir algo que hemos denominado trayectos formativos. Si yo quiero desarrollar líderes en mi institución educativa, puedo plantear una serie de pasos para que podamos tener líderes. El autoconocimiento, el plan de vida, habilidades socioemocionales, habilidades de comunicación, trabajo colaborativo, manejo de estrés, en fin, una serie de microcredenciales que cuando yo las alineo, el resultado es que voy a tener líderes. Entonces yo puedo poner o construir trayectos formativos en función de lo que yo necesite. Pueden ser técnicos, pueden ser de habilidades blandas, o pueden ser una serie de cosas que el alumno escoja de un menú de 5 días para que sea más competitivo, que tenga una ventaja respecto al resto de todos los chavos que van a egresar del mismo nivel. Y termino con algunos ejemplos. La siguiente es de la Universidad Tecnológica de León. Ellos tienen el técnico superior en calzado y tienen una materia que es manufactura de calzado. ¿Cómo la desagregaron? Una primer microcredencial para selección y corte de materiales para calzado, 50 horas. Si un estudiante sabe los tipos de materiales, qué herramientas y maquinarias existen, cómo se hacen los cortes, cómo se optimiza el corte de los materiales y control de calidad en esos materiales, ya tiene una primer microcredencial. En la ruta formativa, una segunda microcredencial sería procesos preliminares y ensamblaje de ese tipo de material que ya cortó. Y una tercera microcredencial sería pespunte y ensamblaje final del calzado. Es decir, con 3 microcredenciales, el estudiante que lleva esa materia sabe hacer un calzado.
¿Cuántas personas no conocen que ya lo saben hacer porque a eso se han dedicado toda su vida? Pues un montón. Lo que ya hizo la UTL la semana pasada y ahorita están haciendo el diagnóstico es usar el mismo instrumento de evaluación para sus estudiantes, para los pespuntadores que ya están trabajando desde hace tiempo y que nunca se han acercado a una institución educativa, para los pespuntadores que está formando el IECA, para los pespuntadores que están formando los centros de capacitación de Calzado de León. ¿Y cuál es la magia? Que si una persona aprueba esa evaluación, porque evaluamos el saber hacer, no importa cómo hayas aprendido, en Coursera, en edX, porque la vida ahí te puso, lo que yo estoy logrando es que ahora vamos a tener no solo salidas laterales, sino entradas laterales. Y en un tema de administración de instituciones educativas vamos a poder crecer en matrícula con todos los que ya están allá afuera y que nunca habían pisado una institución educativa, y les vamos a poder ofrecer un grado. Eso también le entra a la dignificación de los oficios o del conocimiento que la gente ha adquirido de manera no formal, y lo podemos hacer. Siguiente, otro ejemplo, con una empresa que es Meta, que tiene pues, algunas de las redes sociales. Vamos a hablar de introducción a la gestión de bases de datos, y ahí viene, cuando un estudiante, que no importa si es de media superior o de superior, logra tener esa competencia, podemos dar una microcredencial 1 sobre introducción a la gestión de bases de datos. Pero si aparte le enseñamos cómo manejar y presentar y analizar esa base de datos con Microsoft a través de visualización de datos con Power BI, le daríamos una segunda microcredencial. Y si todavía le metemos un poquito de seguridad en entornos digitales con IBM, nuestro estudiante con 3 microcredenciales obtenidas con 3 diferentes empresas puede tener un nivel que no es un nivel educativo, pero sí es un título de especialista en procesamiento y seguridad de datos. O sea, no tuvo que cursar todo un programa para tener eso, y no lo hizo con cualquiera, lo hizo con 3 de las principales empresas tecnológicas a nivel global. Y se las pongo más interesante. Como estamos obligados a crecer con una institución educativa, y esto es real, el ITESI ya está trabajando con Meta para desarrollar esa microcredencial. La Universidad de Celaya, que es privada, está trabajando con Microsoft para poder ofrecer una microcredencial en Power BI. Y la UTLG está trabajando con IBM para ciberseguridad de entornos corporativos. Entonces, cualquier persona, acuérdense, no solo estudiante, cualquier persona puede tener una microcredencial con 3 empresas de nivel mundial, con 3 universidades de mucho prestigio, y que terminarían avalando que él tiene ese título de especialista en procesamiento y seguridad de datos. Y si aparte de eso está estudiando contaduría o derecho, ¿a poco no se hace más competitivo? Sí. Pues sí, y rompemos con todo lo que les platiqué al principio. ¿Qué ofrece la educación ahora como ventaja competitiva? ¿O qué tenemos que hacer para que nuestros egresados, nosotros mismos, no nos hagamos obsoletos? La siguiente, ya voy terminando. Nada más para que vean cómo se construyó el Bachillerato Integral de Guanajuato. El Bachillerato Integral de Guanajuato atiende la inmediatez, 2 años, no son 3. Por otro lado, concreción curricular. La pandemia nos enseñó que era lo mínimo que tenía que saber de cada una de las áreas del conocimiento. Y por otro lado, presencial, porque en este nivel educativo los chavos les cuesta mucho ser autogestivos, todavía no desarrollan esa habilidad. Sábados es cultura, arte, deporte. Entonces al final no es que hagan deporte, que participen, no. Uno de los bachilleratos escogió parkour como área deportiva y graffiti como arte cultural. Estamos provocando que nuestros estudiantes, aún con sus limitaciones en su lenguaje, puedan expresar lo que sienten o lo que quieren decir a través del arte, la cultura, el baile, cualquier otra forma que involucre el hemisferio derecho. Entonces, el bachillerato integral, la siguiente, involucra desde su origen en el primer cuatrimestre, son 6 cuatrimestres, el autoconocimiento. Van a salir con una microcredencial en autoconocimiento para diciembre de este año. Segundo, plan de vida para el siguiente año.
Eso lo estamos haciendo de la mano con Juventudes, porque Juventudes, si ustedes recordarán, la directora de Juventudes, Regina Trujillo, ella antes atendía a una asociación civil que trabajaba con chavos en los peores contextos. Entonces, sabe claramente cómo ayudarlos a que tengan esa claridad y sentido de vida. Esa microcredencial que ya traía Juventudes se recargó en la Universidad de Guanajuato y es una de las primeras que ya van a estar disponibles a partir de la siguiente semana. Autoconocimiento y proyecto de vida. Entonces, en el segundo cuatrimestre es plan de vida. Tercer cuatrimestre, si te regresas un poquito, tercer cuatrimestre, terminamos de redondear la claridad de lo que quiere el estudiante sabiendo que trae él en su mochila personal. Cuarto, quinto y sexto ya nos vamos con microcredenciales o técnicas que serían hacia algún área de conocimiento o habilidades blandas enfocadas hacia la inserción laboral. Ahí sí el trabajo colaborativo, alguna serie de cosas que los hacen más competitivos. Pero vean, cuarto, quinto y sexto, puede ser que un bachillerato integral de León le apueste a tener microcredenciales de calzado. Como los está ofreciendo y reconociendo la UTL, cuando el alumno termine su segundo año del bachillerato, ya le avanzó al TCU y puede transitar hacia el nivel superior, prácticamente ya cediéndole la estafeta. Oye, en estas materias ya las pasó y no nos va a pasar lo que nos pasa generalmente. Oye, ¿quién te emitió eso? ¿Yo por qué te lo tengo que reconocer? Tú lo emitiste, tu universidad tecnológica o la que sea, tú emitiste esa microcredencial y tú estás avalando que sí sabe hacer. Entonces brincamos el ego y las trabas administrativas y el alumno puede tener en automático esos créditos ya reconocidos. Algo que prohibimos en el concepto de microcredenciales es equivalencias. Porque si nosotros hablamos de equivalencias, es un trámite 100% federal que se lleva en el mejor de los casos medio año. Aquí la única responsabilidad es de la universidad de decir, este alumno pasó con 8. ¿Cómo pasó? Nosotros, como solamente hacedores de procesos administrativos, pues el alumno pasó, y lo está diciendo la universidad, no tendría por qué cuestionarlo. Pudo haber pasado por microcredenciales, pudo haber pasado por un solo examen, pudo haberla pasado por el Marco Nacional de Cualificaciones, no me interesa, salvamos la parte de equivalencias. Entonces, en el concepto de microcredenciales nada más es que se le va a asignar una calificación, y como no está seriada y como puede registrar 30 materias en un solo semestre, el alumno puede terminar más rápido su TCU. La siguiente además habla de los ejemplos en el nivel 1, autoconocimiento, trabajo colaborativo, y ese ya es un ejemplo. Si un estudiante a lo mejor ya no quiere seguir a la universidad, sí podemos darle una microcredencial que ya hable sobre ventas. A lo mejor ya tienes un negocio desde hace tiempo, pues te vamos a fortalecer para que te desempeñes mejor en ese negocio. La siguiente. Marco Nacional de Cualificaciones, todavía no sale. La siguiente. Ya nada más para nosotros, los del siglo pasado. Tenemos que actualizarnos, tenemos que aprender nuevos lenguajes en los que se comunican los chavos. Pareciera ilógico para nosotros que puedan aprender transformadas de Fourier, que es lo más feo que existe en matemáticas. Yo soy ingeniero, no sé, y no quiero ofender a nadie, pero imagínense que los estudiantes ahora buscan aprender conceptos muy complejos a través de TikTok en 5 segundos. Esa es la forma en la que van a aprender y el reto es para nosotros. ¿Cómo le hacemos para que sí aprendan en 5 segundos? Necesitamos nuevas herramientas metodológicas. ChatGPT no existía hace 2 años. Cuando nos fuimos a pandemia, todo el mundo no sabíamos cómo hacer una videoconferencia. Y hasta que le entendimos, ya no tuvimos bronca. Y de repente no solo era Zoom, ya era Skype, esa ya no existe, pero sí, iba a decir la de Google Teams, estaba también Google Meet, Teams, la que nos pusieran. ¿Por qué? Porque desarrollamos la habilidad. Ya no importa la bicicleta que sea toda hecha nerviosa y se andar en bici. Eso, el concepto de microcredenciales, e incluso con el ejemplo que ya les mostraba, nos puede servir a nosotros para actualizarnos. No importa lo que ya hagamos, nos va a seguir haciendo vigentes y competitivos. La siguiente, y cuando esto ya no sea posible, pues vamos a adquirir nuevas habilidades. No solo me actualizo en lo que ya sé, sino agarro otra área de conocimiento que me permita o cambiar de área laboral o construir un perfil profesional
multidisciplinario. Hace algunos años, cuando construíamos algún ejercicio de planeación, cuando hacíamos algo, era de mucho valor cuando había equipos multidisciplinarios, porque lo que apoyaba o lo que aportaba una persona con un perfil diferente al mío nos servía mucho. Ahora no solo es multidisciplinario, es multigeneracional. Tengo que agarrar a alguien, algún colaborador 20 años más joven que yo y un colaborador 10 años más grande que yo para poder entender cómo funciona esto. De otra manera, sí estamos teniendo un sesgo, porque no tenemos la forma adecuada de comunicarnos con nuestra razón de ser. Con eso sería mi exposición. Terminamos con las ventajas: adaptación rápida al mercado, diferenciación en el reclutamiento, fomento de una educación continua, una validación segura y portátil en el caso de las microcredenciales, crecimiento profesional, y como van avaladas por una institución, puede ser prestigio, puede ser esa dignificación de lo que ya hacemos. No importa de dónde lo aprendimos, si fue a sombrerazos, si fue por convicción a través de una plataforma, o si fue cursándolo en una materia con el maestro más odioso o con el mejor maestro. Al final así aprendemos. Muchas gracias por su atención, espero que no se hayan dormido mucho. Agradecemos al subsecretario Diego por su presentación. Espero que todos hayan aprendido mucho como lo aprendimos nosotros. Muchísimas gracias, y le cedo el micrófono a la delegada maestra Verónica, que ya se encuentra con nosotros. Pues, muy buenas tardes. Elena, muchas gracias. Desde la reunión pasada, director, gracias por recibirnos enriquecer. Estuvimos en Uriangato, en el Itsui, y tuvimos la oportunidad de platicar un ratito. Lo escuché y dije, ¿no puede quedarse así? Lo invitaba a que estuviéramos y dejarnos un saludo, pero ya tenía la agenda muy apretada. Y ese día me dijo, pero vamos a planear una reunión para explicar qué son los microcredenciales. No es nada sencillo, tú porque estuviste en Barcelona y te lo explicaron, ¿verdad? Vamos a enseñar. Es que ellos, por ejemplo, no lo habían clasificado como curriculares y no curriculares, y tampoco lo habían amarrado a una institución educativa de tipo superior. Entonces, nosotros cuando fuimos ya estaba publicado cuál era nuestra definición, y aparte íbamos de la mano con el sector económico. Ellos ni siquiera se habían sentado con el sector económico y nos dijeron, oye, ¿cómo lo hiciste? Yo iba un poquito con esa percepción y dije, a ver, ¿cómo están evaluando el impacto real de esas microcredenciales? Me dijeron, no, espérate, o sea, apenas estamos en eso, no sabemos qué impacto van a tener. Entonces, sí aprendimos, sí ajustamos, pero también nos dimos cuenta que el trabajo que se construyó aquí tuvo grandes aciertos. Gracias. Y nosotros nos hemos quedado cortos al hablar de las microcredenciales, ¿verdad, Arturo? Sí. Cuando empezamos a promover el bachillerato integral Guanajuato, pues fue una de las plus, fue el diferencial. No solo el que sea en 2 años, que es completamente gratuito, que es cuatrimestral, que es a contraturno. Lo que le dábamos el enfoque para hacerlo muy atractivo era la microcredencial, y a lo mejor hasta la vendimos diferente de lo que tú qué bueno que llegó en este momento. Nos la vas a dejar de tarea, la tenemos que estudiar muy bien, tenemos que volver la presentación nos la hizo llegar desde antes. Por supuesto, cuenten con ella quien la guste tener en su poder, pero también el video. Gracias, doctor. Prometo que le compro una tril. Lleva más de 1 hora teniendo el celular. No, gracias. El doctor Fili es nuestro responsable en la delegación de todos los temas de informática, pero además es doctor en informática. Bueno, de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas hecho un espacio en tu agenda, que hayas venido hasta acá, y que yo sé que para todos fue algo fascinante, porque además escucharlo ya es fascinante. O sea, no solo el tema de las microcredenciales, sino la visión, lo que está sucediendo y lo que platicó hace rato ya puede ser historia en este momento, ¿verdad? Pues de verdad que estamos muy agradecidos, Carlita. Gracias por también ver que la opción podía ser esta.
que íbamos a tener ya la presencia de nuestros directores y de nuestros responsables de medio superior y de secundaria. Así es que de verdad que gracias por hacer este gran equipo. Y como siempre, esta casa que nos recibe con los brazos abiertos, que tiene las instalaciones más adecuadas, no le sufrimos, José Luis. Así es que una vez más, gracias por ser sede.